Bienvenidos, mi nombre es Emilio Vidal y soy criminalista adscrito a la Dirección Nacional de Apoyo Técnico Pericial de la Defensa Pública. Hoy vamos a conversar sobre los análisis de traza de disparo, pero desde una perspectiva crítica. Como ejes principales, vamos a abordar la importancia de los estudios realizados al disparo, la evolución de sus técnicas analíticas, el análisis de traza de disparo, conocido como ATD, el comportamiento de los residuos que se emiten cuando uno realiza un disparo. Asimismo, vamos a comentar algunas investigaciones que se han desarrollado al respecto. Vamos a hablar sobre la interpretación de los resultados de estos análisis y vamos a finalizar con unas recomendaciones técnicas sobre el análisis de ATD. Cuando se realiza un disparo, se desarrollan fenómenos físico-químicos. Y desde las ciencias forenses y la criminalística debemos abordar la reconstrucción y su abordaje científico para determinar a través de distintas técnicas analíticas las circunstancias que envuelven a este disparo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Para poder evaluar desde una perspectiva amplia, evaluar el disparo para poder reconstruir las circunstancias. El cómo, el dónde, el cuándo o hasta el quién disparó. A través de los años se han desarrollado múltiples técnicas destinadas a vincular a personas con los disparos, a determinar los índices de proximidad o la distancia de tiro. Porque, ¿qué pasa cuando se realiza un disparo? No solo se expele el proyectil, sino que múltiples sustancias van a ser expelidas al ambiente circundante. Eso es lo que se conoce como estudios de análisis de traza de disparo. Diferentes técnicas analíticas desde el punto de vista químico de orientación colorimétrica se han desarrollado, como la en desuso parafina, el rodizonato de sodio, los test de Walker, de Marshall o de Gris. Nos permiten abordar desde una perspectiva orientativa este tipo de problemas criminalísticos. El análisis de traza de disparo es sumamente preciso por cuanto va a utilizar el microscopio electrónico de barrido con un espectrómetro de rayos X acoplado con la finalidad de detectar partículas provenientes del fulminante de un arma de fuego. Estas partículas tienen unas características especiales que algunos autores consideran únicas, pero otros autores son críticos al respecto de la certeza de vincular determinadas partículas con determinados componentes químicos como el plomo, el bario o el antimonio, sin lugar a dudas, con la realización de un disparo de arma de fuego. Acá podemos ver distintas partículas provenientes del disparo. Vemos cómo las partículas son de dimensiones de micrones, es decir, una millonésima de metro. Tienen distintas morfologías, distintas dimensiones y, por supuesto, distinto peso. Dichas partículas son expelidas al ambiente circundante cuando se realiza un disparo. Es cuando hablamos de transferencia en varios niveles. La transferencia primaria sería cuando desde el fulminante de arma de fuego, al realizar un disparo, se transfiere esta partícula tanto a los objetos circundantes como a la persona que realizó un disparo. La transferencia secundaria sería la continuación de esa transferencia. Es decir, se realiza un disparo, la partícula se precipita en una superficie, se precipita en la superficie de la mano del disparador, pero luego pasa a otra superficie. La transferencia terciaria sería su continuación y experimentos han demostrado hasta el cuarto nivel en dicha transferencia. Es decir, se realiza un disparo, la partícula queda en las manos del disparador, de allí pasa a otra superficie y de allí se transfiere hasta otra superficie. El comportamiento de los residuos de disparo va a obedecer a múltiples variables. Acá vemos cómo el tiempo es sumamente importante y aunque dentro de la costumbre se habla de 3 días para colección de partículas de ATD, ha sido localizado
hasta 5.2 días después, teniendo resultados negativos en personas que dispararon posterior a 5 días y viendo cómo va disminuyendo la cantidad de residuos de forma lineal y forma gradual hasta desaparecer de la superficie donde está siendo buscada. Asimismo, el espacio y la distancia que van a viajar esas partículas es una variable de fundamental abordaje. De hecho, acá vemos cómo la ubicación del arma de fuego y la realización de un disparo en esta dirección va a generar la mayor concentración de partículas de ATD a aproximadamente 3 metros de distancia del arma de fuego. Vale destacar que este estudio realizado en República Checa, el cual abordaremos más adelante, contempló el uso de armas con una ventana de eyección ubicada en su parte derecha, por lo cual podemos sumar otra variable al abordaje de análisis de traza de disparo, como es el tipo de arma, y si su ventana de eyección está a la izquierda, a la derecha, o por ejemplo, como en las pistolas Glock, un poquito centrado. Para abordar estas transferencias, o para decir de alguna forma, para prevenirla, se recomienda la protección de la superficie problema, en este caso las manos, y por eso traje a colación estas bolsas especiales, las cuales se recomienda su uso con la finalidad de proteger antes de la colección las manos de la persona que va a ser sometida a la toma de muestras. Este es un caso en Colombia donde en las fotos de la prensa se aprecia la debida protección de las manos del sujeto, en estos casos investigado, antes de la toma de muestras. Asimismo, podemos, para abordar distintos experimentos que se han realizado al respecto, tenemos diferentes investigaciones en el campo experimental. Una llevada a cabo por mis amigos y colegas del Ministerio Público, Patricia Zambrano, Juan Castro y Douglas Ojo, quienes vincularon el examen de análisis de disparo con la filiación genética. De hecho, fueron colectadas células epiteliales en los pines destinados a la colección de trazas de disparo y se pudo no solo colectar componentes provenientes del fulminante de un arma de fuego, sino muestras que posteriormente, sometidas a experticias genéticas, nos iban a fortalecer el origen de esta toma de muestras, por cuanto permitieron identificar por medio de ADN estas células, las cuales al ser tomada la muestra se desprendieron y quedaron adheridas a los pines de contacto. Sumamente importante porque la colección muchas veces se realiza en despachos policiales y el sistema y carecemos de ese control de la toma de muestras a través de los controles de cadena de custodia. Es por ello que para abordar esta duda al respecto del origen de la muestra, el Ministerio Público desarrolló esta investigación. Asimismo, en República Checa, en el año 2003, en el Instituto de Criminalística, se abordaron distintas variables de los análisis de traza de disparo o del comportamiento de las partículas producidas por el disparo. Acá vemos cómo, en el experimento que les había hablado anteriormente, la concentración de las partículas, utilizando una pistola CZ con ventana de eyección a la derecha, tiene un pico a los 3 metros, las partículas más pequeñas, siendo localizadas en un espacio cerrado hasta 5,5 metros de distancia del arma de fuego utilizada. Asimismo, en el mismo laboratorio se realizó la valoración de qué tiempo permanecen estas partículas suspendidas en el aire. Asimismo, recalcando que es un sitio cerrado, se demostró que las partículas se precipitan en un pico de 2 minutos, pero sin embargo permanecen en el aire casi 7,5 minutos después de realizado el disparo. Dichos resultados conllevan mucha reflexión, es decir, en un espacio cerrado se realiza un disparo y una persona que ingrese a ese lugar 7 minutos después puede resultar con presencia de trazas de disparo en sus manos por precipitación de dichos residuos. Recordemos que esos residuos son
sumamente pequeños y logran estar suspendidos en el aire hasta precipitarse producto de la gravedad. Este estudio logró demostrar la validez de dicha hipótesis en cuanto a que las partículas más grandes, si bien son localizadas 7 minutos después, son localizadas en una menor cantidad que las partículas de menor dimensión, las cuales quedaron suspendidas en el aire, pero en una mayor cantidad. Dichos expertos avanzaron igualmente en la evaluación de cómo el proyectil del arma de fuego, al ser expulsado de la misma, actúa como elemento activo al arrastrar dichas partículas de traza de disparo, siendo el caso que dichas partículas colectadas alrededor del orificio de entrada fueron localizadas casi 20 metros a distancia del arma de fuego que las disparó. Recordemos que no solo está el fenómeno físico-químico de la deflagración de la pólvora, sino el fenómeno físico de proyección de estas balas, de expulsión de estos proyectiles que emite el arma de fuego, y van a ejercer una fuerza importante. Acá vemos cómo el experimento llevó a cabo disparos en espacios cerrados, pero también disparos en espacios abiertos, siendo el caso que en espacios abiertos se logró colectar alrededor del orificio de entrada partículas de traza de disparo. También en el Departamento de Criminología de Ankara, Turquía, científicos lograron determinar la posibilidad de transferencia terciaria a través de compartir vasos de vidrio y a través de apretones de mano. Dichas circunstancias nos llaman a la reflexión. ¿Es solo el hallazgo de una partícula suficiente para saber si alguien disparó? ¿Qué pasó con esta partícula? Todas estas variables deben ser abordadas dentro de los procedimientos de traza de disparo, cuya precisión no se discute porque el microscopio de barrido electrónico es sumamente preciso en cuanto a determinar la naturaleza de la sustancia, pero al mismo tiempo genera dudas en cuanto a si la presencia de esa sustancia en la mano o en el pin que se introdujo en el microscopio electrónico de barrido puede o no relacionar a esta persona con la realización de un disparo por parte de ella misma. O no estamos en caso de una transferencia, de una contaminación. Es por ello que los falsos positivos deben ser orientados más a la interpretación de resultados y no a la característica precisa de la metodología o de la tecnología utilizada, como es el microscopio electrónico de barrido. Es por ello que hablamos de la interpretación de los resultados, más allá de una orientación o certeza. No es posible evaluar los análisis de traza de disparo con la dicotomía de orientación o certeza. Muchas veces, la certeza del microscopio electrónico de barrido actúa en contra de la correcta interpretación de los resultados de ATD y se confunde la presencia de una partícula proveniente del disparo del arma de fuego con la responsabilidad de la persona en la cual fue colectada esa partícula en un hecho investigado. Y es importante hacer esa distinción por cuanto estamos en presencia de una metodología compleja, cuya complejidad no debe ser simplificada, debe ser de una manera gestionada. La importancia del contexto. Como vimos anteriormente, muchas variables juegan en cuanto al comportamiento de las partículas de traza de disparo, la distancia de tiro, el tipo de munición, el tipo de arma de fuego utilizada, la naturaleza del sitio del suceso, si este es abierto o cerrado, si hay viento, si hay lluvia. Todas estas circunstancias, es decir, el contexto físico de todo el hecho que estamos investigando, deben ser abordadas, estudiadas y de alguna forma valoradas. Tipos de munición, importancia del sitio del suceso. Todo esto va a construir el contexto del hecho. La posible transferencia. Tal como abordamos anteriormente, la transferencia de partículas de traza de disparo es posible hasta en un cuarto nivel. No son hipótesis o teorías,
son circunstancias demostradas a través de laboratorios, a través del rigor científico, que deben ser tomadas en cuenta a la hora de interpretar estos resultados de trazas de disparo. Para finalizar, y tomando en cuenta lo comentado, vamos a ofrecer estas recomendaciones. Es importante cuantificar el número de partículas halladas en el pin de colección. Particularmente constituye un problema cuando únicamente se localiza una partícula. Y dentro de la práctica hemos observado que muchas veces una sola partícula es suficiente para que se emita una experticia, entre comillas, positiva. Sin embargo, estas partículas, su número, su naturaleza, es de vital importancia en cuanto a la valoración de estos resultados, a la determinación de si la persona a la cual fueron tomadas las muestras fue testigo, fue sujeto activo en la realización del disparo, estuvo presente, ingresó posteriormente al hecho, resultó contaminado durante su traslado. Y es allí que vemos que si bien las personas comúnmente en la calle no poseen residuos de traza de disparo en sus manos, las personas que son sometidas a procedimientos investigativos provienen de un traslado, posiblemente fueron esposados y están en presencia de un despacho policial donde pueden resultar contaminados por esta transferencia de partículas. Se recomienda el abordaje caso por caso, es decir, tomando en cuenta las particularidades de cada caso. Es por ello que el criminalista debe salir de esa rutina de dar respuesta a las solicitudes de abogados, de fiscales, de defensores o de jueces y participar activamente en la interpretación de estos resultados para, con base en su experiencia, permitir el estudio de distintas hipótesis y la valoración de los resultados bajo la lupa de distintas posibilidades de que la presencia de dicha sustancia sea localizada en muestras tomadas de las manos de una persona. Es importante mejorar la comunicación entre peritos y fiscales, defensores y jueces a fin de abordar esta problemática en cuanto a la interpretación y a la valoración de los análisis de traza de disparo y así permitir esa aproximación caso por caso, permitir integrar dentro de la perspectiva de los abogados, jueces, fiscales o defensores el punto de vista del experto, quien con su experiencia puede proveer otros puntos de vista distintos a la positividad o negatividad simplemente del resultado de estos análisis. Es importante a su vez, y aquí quiero ser enfático, en la comunicación entre peritos y el mundo académico. La criminalística siempre ha utilizado conocimiento proveniente de la academia para construir sus procedimientos sumamente valorados y certificados como los análisis de ADN provienen de la biología, procedimientos químicos también son incorporados dentro de las ciencias forenses y la criminalística y estos han sido debidamente validados, pero muchos procedimientos utilizados dentro del campo de la criminalística y de las ciencias forenses no son sometidos a esta inquisición científica que sí tiene la academia en general. Y es por ello que recomendamos integrar dentro de las ciencias forenses, dentro de los laboratorios criminalísticos, a la academia tradicional. Esto nos va a permitir incorporar la sana crítica, incorporar la evolución científica de estos métodos y no quedarnos en la mera repetición de técnicas sin incorporar ese dinamismo que tiene la ciencia y que nos permite mejorar cada día. Igualmente, tenemos como tarea pendiente realizar experimentos, comprobar distintas posibilidades, hipótesis, recrear en casos locales los experimentos que ya comentamos acá en cuanto al comportamiento de partículas de ATD. Igualmente, nuevos tipos de munición carecen de metales pesados y deben ser incorporados a su evaluación, no solo el plomo, el bario y el antimonio, sino el tomar en cuenta los componentes orgánicos del disparo, de la pólvora, su comportamiento, la naturaleza de sus partículas,
para construir métodos de cara al futuro, de cara a los nuevos tipos de munición y de alguna forma darle respuesta a esta interrogante de el disparo, cómo se realizó, dónde se realizó. Tenemos esa tarea pendiente, esa responsabilidad como científicos, pero como funcionarios del sistema de justicia tenemos la obligación de continuar y desarrollar nuevos métodos científicos. Recordemos que la ciencia es dinámica, nunca se detiene y nosotros como científicos debemos ir a la par de este progreso de técnicas experimentales y de su correcta valoración e interpretación. Muchas gracias.